capacidad que desarrolla una fuerza, al ser aplicada en un cuerpo, de poderlo mover, ¿sí? Entonces vamos a hablar de trabajo mecánico asociado a una fuerza, y en este caso, esta fuerza, si no te dicen que varía, ¿cómo tienes que asumirla? Constante, ¿no ve? Si no te dice en física algo que varía, te dicen, la fuerza es de 60 newtons y varía, o no, tiene un módulo de, por decirles, no, tiene 60 newtons y una dirección de 30 grados con respecto al horizontal. Si te dice eso, tú tienes que asumir que es constante, ¿sí? Así de simple. No tienes que tú decir o plantear que sea variable, sino te dicen que es variable. Eso es lo más básico en física, ¿no? No puedes asumir cosas que no te dicen que no son. ¿Está bien? Entonces, el trabajo mecánico de una fuerza consiste, por definición, y a las definiciones no se las cuestiono, son como leyes. ¿Sí? Cuando tengo un cuerpo, y a este cuerpo le aplico una fuerza, un vector fuerza, ya sea a través de una cuerda, una cadena, lo que sea, le aplico una fuerza y este cuerpo se va desplazando, se va moviendo. Pero lo interesante es que la fuerza siempre permanece constante, ¿sí? Va cambiando de posición este cuerpo y la fuerza se mantiene tanto en módulo como en dirección y en sentido. Y logra desarrollar este desplazamiento, ese vector de desplazamiento que le voy a llamar, ¿qué le puedo llamar? D, el vector de desplazamiento, ¿sí? De la masa M. Y este ángulo, que es muy necesario ahora mostrarlo, este ángulo va a ser θ, se sigue manteniendo aquí θ, aquí también se sigue manteniendo θ. Entonces, noten ustedes que ha tenido que transcurrir un delta t, un tiempo. Entonces, tengo un desplazamiento, tengo la fuerza, que es constante, y por definición, el trabajo mecánico, por definición, para establecer las expresiones. Esto también no nació de la nada, ha tenido que pensar cómo cuantificar esto. Joule ha sido un investigador o un físico que ha investigado esto, pero ha definido que el trabajo mecánico es un concepto de movimiento. La capacidad de una fuerza de desarrollar movimiento es igual al producto escalar de la fuerza, escalarmente. ¿Qué les parece? Entonces, de ahí nace conjugar a la fuerza, que es causa del movimiento, y al desplazamiento, que es efecto del movimiento. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? El trabajo mecánico, por sus siglas en inglés, le podemos poner también T, pero es más común en la bibliografía encontrar W, es igual al producto escalar entre esos dos vectores, entre el vector fuerza, que causa el movimiento, y el desplazamiento. Si no hubiese desplazamiento, aunque apliquemos una fuerza, no hubiese desplazamiento, no se genera trabajo. El trabajo implica que se está moviendo algo, ¿sí? Y ese algo tiene masa. Este cuerpo tiene masa. ¿Está bien? Entonces, el trabajo solo se llega a concebir cuando algo se mueve, ¿ya? Y estamos hablando en un criterio muy amplio de fuerza. Puede ser fuerza de fricción, fuerza normal, fuerza de un resorte, todo, ¿ya? Pero nosotros sabemos de vectores a qué es igual el trabajo mecánico. El trabajo mecánico puede ser también F, el módulo de F por D,
por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, coseno de tita. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de las dos fórmulas es válida, ya sea la definición vectorial, que te da un escalar. Cuando tú haces este producto escalar, te da un escalar, o si no, simplemente multiplicas el módulo de f, el módulo de d y el coseno de tita, que también te da una magnitud escalar. No se olviden de la definición. ¿Qué es la definición de trabajo? Trabajo es la capacidad de una fuerza de desarrollar un desplazamiento. ¿Ya? Entonces, esa magnitud para nosotros es escalar. ¿Me están escuchando bien, jóvenes? ¿O hay interferencia? Se escucha bien, ingeniero. ¿Todo está normal? Sí. Perfecto. Ya. Entonces, tenemos esta definición del trabajo que depende del módulo del desplazamiento logrado, del módulo de este desplazamiento. Si este es un vector D, este es su módulo, y del coseno de tita. Pero aquí, ¿qué puede influir realmente? A ver, ya. El desplazamiento es el efecto de algo, el efecto de la aplicación de esta fuerza. El módulo de la fuerza puede ser variable, sí, puede ser variable, puede ser constante. En física, sí, nosotros la fuerza hacemos variar en función del tiempo, en función de la distancia, en función de la velocidad, en función de la aceleración, y se utiliza cálculo diferencial e integral. Pero en el prefacultativo, como estamos haciendo un curso de nivelación, para que recuerden lo que han avanzado en colegio, entonces nosotros la fuerza, esta fuercita, la asumimos que es constante. ¿Qué les parece? ¿O quieren que hagamos con fuerza variable? Más o menos como para prepararlos para física 5. Quizás después sí. A ver, voy a ver la posibilidad. Hay una fuerza variable, que es la del sensor. De esa sí vamos a hacer, sí o sí tenemos que hacer. Ya. Entonces, la gran dependencia es del ángulo tita, de este ángulo tita. ¿Sí? Porque, como les digo, el módulo de la fuerza no necesariamente, digamos, es tan importante a la hora de ver cómo varía en física del prefacultativo. ¿Ya? Entonces, me voy a hacer una tablita, algo para mostrar este efecto. ¿Sí? Es muy importante este efecto. A ver, Inge- ponemos de nuevo la formulita. Decimos, el trabajo es igual a F por D por el coseno de tita. Y estableceremos en esta tablita, que me voy a hacer, el valor de tita, el coseno de tita, aquí el trabajo por fórmula, y aquí la observación. Tenemos una descripción más que observación. No, observación, da lo mismo. ¿Está bien? Lo haremos un poquito más largo. Corresponde. Entonces, a ver, vamos a poner en esta columna valores o intervalos de tita. Coseno de tita nos va a dar, vamos a poner aquí su signo, aquí. Si es positivo, si es negativo, entre qué valores está. Y el trabajo, aquí vamos a ver cómo influye el coseno de tita, ¿ya? Entonces, para 0 grados, ¿cuánto vale el coseno de tita? Para 0, 1. 1, ¿no ve? 1 vale. Y el trabajo va a ser simplemente, si este coseno vale 1, entonces vamos a tener F por D. Ahora, si el ángulo está entre arriba de 0 y 90 grados,
0 y 90, va creciendo en este intervalo. El coseno está entre 1, para 90 es 0. Para 90 grados, el coseno es 0. Y el trabajo, como el coseno es 0, el trabajo resulta ser 0. Mientras que si está entre 0 y 90, también está entre estos valores, ¿no? Entre 0 y 1. 0 y 1. Y el trabajo es positivo. Así le ponemos. Positivo y va a ser f de coseno de. Porque estamos definiendo un intervalo, ¿ya? Entre 0 y 90. ¿Notan la diferencia entre dar un valor exacto y dar un intervalo? ¿Se nota? Y Sí, ahora, Daniel. de 90 hasta 180. Vamos a hacer esto. De 90 grados hasta 180. Y también vamos a hacer en 180 grados. Para 180 grados, el coseno vale menos 1. Y va a ser menos f por d. Ah, no, aquí hay un leve problema. Sí, aquí hay un leve problema. Esto tengo que borrar. Porque ya la fórmula arriba está, la van a utilizar, la van a poner. No pondré la fórmula, sino pondré aquí positivo, porque el coseno es positivo de 0 a 1. Y aquí es coseno de menos 1 va a ser menos f por f por d. Y aquí va a variar de 90 a 180, va a variar de 0 a menos 1, ¿no? Así va a variar, de 0 a menos 1. Y aquí el trabajo es negativo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta tablita? Que tenemos un trabajo positivo máximo, un trabajo negativo máximo, porque es negativo, este es positivo, este es negativo. Hay trabajos positivos, hay trabajos negativos y hay trabajos nulos. ¿Cuándo el trabajo de una fuerza es nulo? Cuando forma 90 grados. ¿Sí? Cualquier fuerza que forme 90 grados no hace trabajo. ¿Sí? Entonces ahí, cuando les pregunten, ¿cuándo el trabajo de una fuerza es nulo? Es cuando forma 90 grados. Cuando el trabajo es máximo, ¿cuándo será el trabajo máximo? Cuando forman 0 grados. ¿Y cuándo el trabajo será máximo negativo o mínimo también podríamos decir? O opuesto. Sí, este es el trabajo que se opone. Mínimo cuando forman 180 grados. ¿Se entiende, jóvenes, esta idea o no? En este resumen. Aquí vamos a poner el trabajo es positivo. Aquí vamos a poner el trabajo es negativo. Hay Ingeniero, fuerzas. Oh, dígame. respecto a qué debe formarse el ángulo para que sea nulo. El ángulo está definido o en esa definición. Cuando nosotros tenemos o decimos f escalarmente d, el producto escalar por regla general, cuando hemos avanzado vectores, nos decía que tiene que ser el ángulo, es ese coseno de tita, es el ángulo que hay entre el vector f y el vector d. Es muy buena su pregunta, porque yo estaba asumiendo que ustedes ya consideraban a tita, como esto es horizontal y esta es la dirección de la fuerza, es el ángulo que forman f y d, ¿no? Entonces, el producto escalar nos dice eso de vectores. Pero aquí tal vez es muy importante, gracias, por eso le agradezco su pregunta, que el desplazamiento es un vector
la fuerza es un vector y el ángulo que hay, el ángulo menor se le llama entre F y D, va a ser el ángulo θ. Ahora sí, ¿le aclaro su duda? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Pero es importante que pregunte, porque yo estaba asumiendo, tal vez alguno, en el caso hipotético, a ver, me pondré de juez del diablo, diré, está si el bloque baja por aquí, un desplazamiento de, y es debido a, no sé, por decirles, además del peso, mg, una fuerza le aplico aquí que jala con dirección constante, y alguno pensará, tal vez dice, y le doy de dato, ¿no? Este ángulo con horizontal alfa, y dice, ah, este ángulo es tita, alfa es igual a tita, y los reemplazaré en la fórmula. Y plantea el trabajo, erróneamente, por eso lo voy a hacer con rojo, el trabajo va a ser F por D por el coseno de alfa. No, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque la definición del producto escalar dice el ángulo entre los dos vectores, este ángulo tita. Entonces, lo correcto sería F por D por el coseno de tita, porque es el ángulo que forman los vectores F de... Ah, este es el trabajo, por si acaso, solo de F. ¿No ven? Entonces, el ángulo está definido por los vectores. Aquí dibujaré el hecho de que se está moviendo. ¿Ya? Entonces, no se olviden de cómo se define en producto escalar el ángulo entre dos vectores para el siguiente paso, ¿no? Ahora, es un hecho muy interesante que en los problemas ya de solución se tiene que aplicar cuando nosotros tenemos una fuerza aplicada a un bloque y el ángulo es cero, es decir, aquí está el vector de desplazamiento, este es el vector de desplazamiento, y el vector fuerza está aplicado también así, en la misma dirección. ¿Qué les parece eso? Cuando tita es 0 grados, aquí pondremos, para remarcar que tita, que es el ángulo entre los dos vectores, es 0 grados. Entonces, toda esta fuerza, se aplica en la misma dirección que está el desplazamiento. Este es el caso donde el trabajo, ¿cómo va a ser el trabajo ahí? Cuando θ es cero, el trabajo es, Positivo. no, además de ser positivo, ahí el trabajo es el máximo. ¿Cómo logras un trabajo máximo? Cuando θ es cero o cuando los vectores son colineales, pero además tienen el mismo sentido. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿qué pasaría? Esto más o menos ilustra, ya en un marco más práctico, porque aquí solo manejábamos, miren, ¿qué tan lejos queda solo aplicar la fórmula? Yo les he dicho es máximo y ustedes me decían, sí, sí, ingeniero, gracias, pero no entendían el por qué es máximo. Ahora sí, con este gráfico ustedes pueden identificar qué es máximo, porque toda la fuerza, todo el módulo de la fuerza, debido a que forman un ángulo de 0 grados con el desplazamiento, toda la fuerza está ayudando a mover el bloque de la posición en blanco a la posición en verde, ¿sí? Pero hay otro caso particular, ¿no? Hay este caso que también se viste de importancia cuando tenemos una fuerza que forma, ahora sí, el caso general es que forma un ángulo tita. Aquí está el desplazamiento, y aquí se va a mover hasta, ¿ya? Pero ahora sí, aquí existe tita, ¿ya? Aquí vamos a entrar en algo nuevo, ¿no? Tita es positivo en este caso, o bueno, tita midiendo el ángulo entre los dos vectores, me va a dar una componente en ese sentido. Voy a descomponer esta fuerza. Voy a agarrar y voy a descomponer así.
ortogonalmente. Entonces, aquí voy a tener una fuerza F, F en módulo, ¿no ve? O no, también puedo ponerlo como vector, claro. Es un vector por un escalar y me va a dar un vector. El vector F por el coseno de θ, ¿no? Estás multiplicando un escalar por un vector que te da este vector. Ya, no estamos todavía, no estamos haciendo nada extraño aquí. Pero esta expresión, al ver el concepto de trabajo máximo, tú dices, la fuerza efectiva, F sub D, o también en otros textos llamada fuerza efectiva, que realiza trabajo, es F coseno de tita. Y esa F coseno de tita podríamos también interpretar como es la fuerza que hace el trabajo o hace esa componente es la que ayuda más al trabajo. ¿Y qué hace la otra componente ortogonal? ¿Y por qué hablamos de componentes ortogonales? ¿Por qué tocamos que sean siempre 90 grados, jóvenes? ¿Por qué creen? ¿Por qué 90? ¿Por qué no 60, 45 grados? O el resto de ángulos que existen también. ¿Por qué 90? Porque con ejes coordenados ortogonales se tiene una independencia vectorial. Pero no viene al caso aquí. Eso ya hemos visto en vectores. F seno de tita, que forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, ¿qué trabajo tiene? ¿Qué trabajo tendrá? Jóvenes. Cero. ¿Siguen ahí, jóvenes? Eso, cero. Esta componente, su trabajo es cero. Entonces, por eso es que esta es la fuerza efectiva, la que está proyectada sobre el desplazamiento, es la única fuerza que hace trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, ya aterrizando en la fórmula, vamos a decir que el trabajo, inicialmente hemos dicho que era F por D por coseno de tita, podemos, F y este coseno de tita, podemos decir que es la fuerza efectiva UF sub D por... ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes, o no? ¿Mm? A ver. Y lo último, ¿dónde puedo hacer más espacio? Aquí hay espacio. No se van a desanimar. Hay mucha gente que luego de dar el segundo parcial se desanima, ¿no? ¿Quieren que los anime o quieren que continúe con la clase de trabajo, que también es urgente, ¿no ven? Mañana también vamos a pasar clases. Ah, un momentito, por favor. Disculpar, nada.
Es que estoy trabajando con mi celular y mi tablet y ahí se filtran las llamadas, no puedes evitar la pantalla. Ya. Ahora sí, hay una fuerza especial que casi en todos los problemas de trabajo y energía ingresa, en un 100% ingresa. A ver, si yo conceptualizo y digo que aquí pongo una fuerza, otra vuelta, la misma fuerza, es que esta fuerza es necesaria, ¿ya? Pero al hacer mi diagrama de cuerpo libre y al identificar que aquí existe fricción, la fricción es diferente de cero, entonces existe fricción, y es un plano horizontal, inclinado, lo que sea, pero aquí hay una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción, ¿no ve? Por definición somos, ya lo conocemos de memoria, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción hay que respetar. Entonces, si logramos que se desplace hasta esta nueva posición, logramos que se desplace, aplicando todavía la fuerza, ¿no? O sea, tampoco nos decimos que se aplique en un primer instante, ¿no? Aunque podría ser también. No vamos a entrar en esa discusión. Por el momento es un nivel básico que estamos llevando. Aquí sigue aplicándose la fuerza de fricción como constante. Constante. ¿Está bien? Ya. Y el vector desplazamiento con celeste no se pierde. El vector, listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ángulo forma? ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de fricción? ¿Cómo va a ser el trabajo de la fuerza de fricción? ¿Qué ángulo formarán el desplazamiento, el vector desplazamiento y la fuerza de fricción? ¿Qué ángulo forman, jóvenes? ¿Qué ángulo forman? 180. Correcto, 180 grados. Y al formar 180 grados, ¿qué vamos a tener cuando forman 180 grados? Hemos hablado de eso en la tablita. Va a ser la fuerza mínima. Va a ser el trabajo, no la fuerza, ¿no? Pero va a ser, es correcto lo que dice al indicar mínimo. El trabajo de la fuerza de fricción, mu, va a ser el módulo de la fuerza de fricción, que sabemos cómo determinar por la distancia que avanza, por el coseno theta, ahorita es, para ese caso de esa fuerza, 180 grados. Y 180 grados, en un lenguaje muy coloquial, es menos 1. Y el trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a ¿cuánto? A menos la fuerza de fricción por... Y este trabajo es el mínimo, ¿no? O algunos le dicen máximo negativo, ya. Este trabajo es el que se opone al movimiento. Por eso está con este signo menos. Viene a restar, ¿no? Este es el malo de la película, ¿no? Viene a restar. O sea, si una fuerza está moviéndose, la fuerza del guión dice, no, no te muevas, tranquilo, ¿no? Y bueno, esa es su naturaleza fenomenológica. También no podemos decir que es malo que no se mueva, que trate de evitar la fricción, porque eso evita que nos resbalemos, ¿no? Pero ese es el otro ejemplo donde el trabajo de la fuerza de fricción, cuando forma 180 grados, es mínimo o máximo negativo, ¿correcto? Es la que se opone al movimiento. Ya. Hasta ahí, esa pizarra, ¿se ha entendido o no? ¿Hay alguna duda? Dígame. Esta, ya. Una, una, una explicación rápida, ¿ya? Entonces, el fenómeno físico denominado movimiento lo hemos estudiado a través de causas y efectos. Los efectos son la velocidad, la aceleración, el desplazamiento en determinado intervalo de tiempo, pero las causas son lo que originan el movimiento. Por lo tanto, nosotros conocemos las leyes de Newton, que son de naturaleza vectorial, donde nuestras variables de estado, como lo han visto ustedes,
son la fuerza, la aceleración, la masa, y obviamente implícitamente en eso está el tiempo, porque no hay transcurso del tiempo, si no transcurre el tiempo, tampoco se puede hablar de tiempo muy fácil. Entonces, estamos introduciendo algo nuevo aquí, lo que es la formulación de trabajo y energía, que es netamente escalar. ¿Ya? Trabajo y energía, donde nuestras variables de estado van a cambiar. Ya vamos a tener aquí la variable trabajo mecánico, la variable energía, y vamos a poder resolver casi los mismos problemas, pues un nuevo enfoque. Van a ver ustedes las ventajas y desventajas. Pero como les comentaba en la introducción, en ingeniería, ¿cuál creen que se utiliza más? ¿Las leyes de Newton o la formulación de trabajo y energía? La formulación de trabajo y energía que las mismas leyes de Newton. Se dividen, ¿no? Pero creo que lo más importante es para química, para mecánica, para civil, trabajo y energía. También hay algunos problemas que según su naturaleza pueden resolver más fácilmente por las leyes de Newton. Pero cuando es difícil eso, la otra opción es trabajo y energía. ¿Está bien? Ahora, el concepto del trabajo, que es una palabra muy común en nuestro vocabulario, aquí implica movimiento, ¿no? Si tú estás con un libro sosteniendo mano y lo mantienes en la misma posición por mucho tiempo, vas a decir, me estoy cansando, estoy haciendo un trabajo. No, en realidad sí estás haciendo un esfuerzo físico, pero no estás haciendo trabajo porque no estás moviendo el cuerpo. Solo cuando mueves el cuerpo de una posición dada a otra diferente en un intervalo de tiempo que está implícito, entonces tú dices que estás haciendo trabajo. El trabajo se define como el producto escalar de la fuerza por la distancia. Vectores. Y hemos dividido vectores en esta fórmula. El producto escalar es el módulo de F, el módulo de D. Estamos llevando el campo vectorial a través de una operación. Ya va a haber números, cada vectores, ¿no? Generando la formulación para que ustedes puedan trabajar ya con escala. ¿Sí? Y aquí hemos hecho una tablita en función del ángulo, suponiendo que el módulo de F es constante y va a lograr obviamente un desplazamiento conocido, y así definimos características de trabajo nulo, cuando forman 90 grados, o trabajo máximo, cuando forman 0 grados el vector fuerza y desplazamiento, o cuando tiene 180 grados, que es el mínimo o el máximo negativo. En esos intervalos de 0 a 90 el trabajo es positivo, y de 90 a 180 el trabajo es negativo. Y de ahí hemos hecho estos ejemplos conceptuales muy importantes. ¿Y para qué me servirá el concepto de fuerza efectiva o F sub D en módulo? Lo que hacemos con eso es crear una gráfica. Muchas veces nos van a dar o nos ayudan esta gráfica, donde yo tengo en el eje de las ordenadas la fuerza efectiva y en el eje de las abscisas el desplazamiento. Tengo escalarmente, porque es una gráfica, el desplazamiento de aquí, la fuerza efectiva. Recién se están uniendo. Ya. Entonces, ahí. Estamos en el caso de física de prueba, una vez más reitero, y tenemos aquí que la fuerza efectiva es constante. Entonces, vamos a dibujar esto. A lo largo de la aplicación o del tiempo, la fuerza es constante. Se va a mantener su módulo con respecto a... Por lo tanto, para un determinado desplazamiento, puedo bajar hasta aquí y tener un desplazamiento de...
¿Qué les parece? Lo interesante de esto es que el producto de F sub D por D, ¿qué me da? F sub D por D. ¿Qué me da aquí, jóvenes? Trabajo. Y en la gráfica me da esta área de este rectángulo. F sub D por D. Entonces, cuando haces el diagrama o hallas el área de esto, estás hallando el trabajo mecánico. Concepto fundamental, ¿no? Así ya vamos a simplificar el trabajo de deducir el trabajo. Bueno, el trabajo de demostrar la fórmula del trabajo para otras fuerzas. ¿Ya? Entonces, ahí está la fuerza efectiva versus el desplazamiento. Pero nosotros tenemos bloques, si tratamos de imaginarnos problemas, tenemos bloques donde tienen varias fuerzas, ¿no? Aquí podemos estar jalando con una cuerda, tenemos un esquema de cuerda, una cuerdita, y que tenga fricción, ¿no? Es el caso más general, que mu sea diferente de cero. ¿Está bien? Al ser mu diferente de cero y al hacer el diagrama de cuerpo libre, tú puedes identificar como supones, o vamos a suponer en este caso, que se mueve con, aquí ya no hablamos mucho de aceleración, ya, pero que se mueve hacia arriba con una aceleración. En el caso más general, al hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpito, vamos a tener que el peso mg, una fuerza que se ejerce a través de esta cuerda, F, una fuerza normal, N, una fuerza de fricción, FR. ¿Qué más tenemos? Ya, eso nomás, suficiente. ¿Cuántas fuerzas tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Son 4 fuerzas. ¿Y cómo aplicamos el concepto de trabajo mecánico cuando ya tienes 4 fuerzas? Porque nosotros nos han enseñado a analizar de una en una, ¿no ve? ¿Sí? En todos los ejemplos anteriores, solo consideramos una simultáneamente, excepto en este. Para justificar que se está moviendo a la derecha, hemos tenido que meter F y calcular el trabajo de la fuerza de fricción. Pero en este caso, hay un teoremita que dice, ok, aquí lo voy a poner, bueno, el trabajo neto o trabajo total. Trabajo neto o trabajo total. ¿Ya? Trabajo neto, trabajo total. Eso implica ya analizar muchas cosas como están viendo en esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ese teorema? Bueno, es muy simple. Establece la relación, dice, eh, el trabajo neto o trabajo total también, neto y total, podríamos decir que en este caso son sinónimos, va a ser igual a la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas. Subí desde I igual a 1 hasta N, donde N es el número de fuerzas en el bloque. Entonces, esa es una suma aritmética, porque es escalar, ¿no? Número de fuerzas aplicadas. Estamos analizando en un solo bloque, porque es lo más básico, ¿no? No podemos analizar. Ese es el trabajo. Pero también
en este contexto se establece que el trabajo neto no solo es igual a la suma de todos los trabajos, también puede ser igual el trabajo neto, el trabajo neto es igual a las fuerzas, a las resultantes, la sumatoria de fuerzas resultantes. A ver, aquí el trabajo neto va a ser igual a la resultante de fuerzas escalarmente el mismo. ¿Son diferentes fórmulas o les parece que son la misma? ¿Qué les parece, jóvenes, estas fórmulas? Porque en algún examen me acuerdo que han preguntado, calcule el trabajo neto, y algunos hacían, por lo general, en el uso de esta sumatoria, y otros calculaban las fuerzas resultantes. ¿Cuál es más conveniente para un examen donde el tiempo te apremia? ¿Cuál será mucho mejor? ¿Cuál creen que les convenga a ustedes? Ustedes más que todo que conocen hace poquito nomás el hecho de cómo son los nervios en un examen. Entonces, ustedes díganme, ¿cuál les gustaría más? ¿Calcular trabajo uno por uno o calcular el trabajo neto a través de esa forma? Los dos conceptos son válidos, te dan el mismo resultado. Pero ustedes, ¿cuál desean al momento de hacer el cálculo? ¿Cuál quieren? ¿El celeste o el amarillo? Mucho tendrá que ver con el tipo de problema, pero lo más usual, lo más normal es que aprendan a calcular con los dos, con este y con este, y demuestren que son iguales. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esta formulita de trabajo neto o trabajo total? Cuando ya aplicamos muchas fuerzas a un bloque. Y cada fuerza obviamente forma con el desplazamiento. Aquí me he olvidado, tampoco me parecía relevante porque es un diagrama de cuerpo libre, pero dibujaré el desplazamiento. No debería dibujarse junto con el diagrama de cuerpo libre el desplazamiento, pero ahí es, ¿no? Entonces, ¿por qué dibujar el desplazamiento? Porque hay diferentes ángulos entre el desplazamiento y las cuatro fuerzas en este ejemplo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué les parece? Y ahora vamos a hacer algo igual de impresionante, que es el trabajo mecánico de una fuerza variable. En dinámica, ¿les he mostrado la fuerza de un resorte o no? Voy a poner mecánico. En sus apuntes, a ver, revisen si he hablado sobre un resorte. Yo, sinceramente, no me acuerdo. Para reiterar o para ya pasar eso. Trabajo mecánico de una fuerza variable. Jóvenes, ¿hemos hablado de resortes o no? Necesito una confirmación para No, abordar o no el tema desde cero. ¿No hemos avanzado resortes?
Nadita, nadita. Ups, sorry. Me perdí mi título. Ya, entonces, vamos a leer la palabra de la señorita, que dice que no hemos hecho nada de resortes. ¿Ya? La fuerza variable que se utiliza en el curso prefacultativo, la más utilizada, es la de un resorte. ¿Y qué es un resorte, jóvenes? ¿En su vida hay resortes o no? El resorte es un elemento mecánico. ¿Alguna vez han visto un resorte? ¿Dónde han visto los resortes? ¿Dónde es más normal ver resortes? Hasta en las propagandas sale. ¿Dónde es más incidente en su vida ver resortes? En los colchones. ¿Perdón? Correcto, en los automóviles. Imagínense un auto sin amortiguadores. Y rompe la espalda con cada bache o con cada rompemuelles. El traqueteo, con el paso del tiempo, te va desacomodando y puede generarte una hernia de disco, malformaciones en la espalda. Es complicado. Sería interesante el experimento físico de sacarle a un auto los amortiguadores, o que los amortiguadores estén tan desgastados que sea como una goma o como una liga. ¿Imaginan eso? Es un golpeteo dinámico. Y que no solo ya el peso influye, sino también la velocidad. Entonces, eso va desgastando tus, bueno, en teoría, ¿no? Porque nunca he viajado en esos y tampoco pues recomiendo que viaje alguien en eso. Desgastaría tanto tu columna o tus, bueno, lo que va chocando en el movimiento vertical, que sufrirías muchos efectos muy malos, ¿no? Para tu salud, que te desacomoden la columna, mismo que debe ser doloroso. Pero entonces nosotros tenemos a los resortes, también en los colchones. Los colchones que tienen memoria y que se utilizaban desde antes, pero ahora son mejores los resortes, acomodan de tal forma que tu columna no se deforme tanto ni poco y que puedas tener un sueño reparador. ¿Alguna vez si se duermen en un colchón de lana de oveja, van a notar que con el paso del tiempo, al inicio es bonito, ¿no? Suavito, pero al paso del tiempo se va hundiendo, va generando un hueco, conforme nos vamos a acostar en una determinada posición, y eso lastima tu columna. Y entonces ahí también los resortes son importantes. En realidad, en mecanismos fundamentales como los resortes tienen una amplia aplicación. Ya, pero nosotros en física tenemos este esquema. Tenemos un resorte, puede ser el esquema donde aquí tengo un resorte, así se lo representa físicamente. Mi resorte, donde en un contexto tridimensional debería tener espiras, así se le denomina, espiras, y aquí se le define una longitud no deformada de curso. Aquí tienen la longitud no deformada. Este es el resorte. Cuando el resorte está tranquilo, cuando nadie lo ha fregado al pobre resorte, ¿no? Aquí está el resorte. ¿Ya? Entonces, este es el resorte sin deformar. Cuando nosotros deformamos un resorte, aquí pongo un resorte ya deformado, porque su función es que se deforme, no tiene que estar estático el resorte, si no, no sirve. Ahí, deformar. ¿Qué les parece? Ahí se tiene una importante deformación.
una longitud deformada L. Pero esto no se logra a menos que nosotros busquemos una fuerza de tracción, una fuerza F. Fuerza F, traccionamos, estiramos. ¿Qué pasaría si comprimimos? ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Cómo ha llegado de su posición original así a esta? También aplicando una fuerza. Fuerza F, donde su longitud deformada, ahora va en el otro sentido, más. Ahora, noten la diferencia. Una forma de utilizar los resortes es traccionarlo y otra comprimir. Después de retirar la fuerza, si no has llegado a su límite de altura, entonces tenemos la idea de que vuelve a su estado original. ¿Sí? Este es el estado original. Sin deformarse. Indeformado. Tiene todas sus cualidades iniciales intactas. Y aquí está traccionado. Tracción se llama estiramiento, es sinónimo de estiramiento. Traccionado o estirado. Pero es más bonito utilizar el término de tracción. Y aquí, obviamente, está comprimido, que es el sentido porque se apretan los tipos, ¿no? Y es diferencia entre la longitud inicial y deformada y la longitud se le llama elongación. Si lo han puesto genéricamente, le pueden cambiar de nombre si quieren. Pueden llamar de la inicial del nombre de su ex enamorada, por la que todavía siguen traumados, X. O también X en otro contexto, por decir, respecto a esta posición de equilibrio, podría ser esta. Una es positiva, obviamente, vamos a asumir que esta X es positiva y esta X es negativa, solo para diferenciar que uno es de compresión y otro es de tracción. ¿Está bien? Es una convención que ustedes pueden manejar. Además, en energía, como está elevado al cuadrado, esto no reviste problema matemático. Llega un momento de... ¿Entienden cómo funciona un resorte, jóvenes? ¿Jóvenes, me escuchan bien o me escuchan con bajo volumen? Sí, está Ahí, bajo, ya, perdón. Inge. A ver, voy a repetir entonces. ¿Pero por qué no me dicen eso? Está bajo, Inge. Deberían decir, porque si no escuchan, ¿cómo van a entender? Voy a aumentar al máximo. Ahora sí, ¿cómo se escucha? Ahora sí está bien, Inge. Ya. Tienen que hablar, pues, jóvenes. Por eso es una clase en vivo, no es un video que están viendo de YouTube. Ya. Un resorte es un elemento mecánico donde cuando recién lo fabrican tiene una longitud no deformada o indeformado este resorte. Y luego, cuando nosotros estiramos a través de una fuerza, las espiras se van separando y conseguimos una elongación, X se llama elongación o deformación, si quieren llamarla, una deformación que se mide en metros y que consideramos que es positiva para el tema de convencional, de que si se estira y es positivo, entonces X tiene signo más
Y cuando lo comprimimos, que es el caso contrario a estirarlo, X es negativo y se deduce su longitud, ¿no? De la longitud, si suponemos que quede 50 centímetros, se reduce a 20, 30. ¿Ya? Entonces, este parámetro de deducir o no la distancia entre espiras, de conformar, cuando se retira la fuerza, ya sea en los dos casos, el resorte debería volver a su estado original. ¿Está bien? Ya. Entonces, aquí ha entrado el enemigo de Newton. ¿Quién ha sido el...? Bueno, tenía hartos enemigos. Pero ¿quién ha sido el más connotado enemigo de Newton? ¿Quién ha sido uno de los peores enemigos de Newton? Que Newton lo odiaba a muerte. ¿Conocen la historia o no? Del enemigo muerte de Newton. No, Inge. ¿No conocen la historia de Hook? ¿No han visto la película? Ya. Hook ha establecido que también era capo, ha establecido su ley de los resortes. La ley de Hook. Deberían ver esa historia, es interesante. Ahí en el YouTube como Cosmos, ¿no? Cuando hemos visto Cosmos, cuando Newton ha creado las leyes de Newton, ahí se ha visto cómo interactuaba con Hooke en el tercer o cuarto capítulo. Es muy interesante. Pero Hooke ha establecido que la fuerza es proporcional a la distancia de forma. Y para deshacer esta proporcionalidad, ha utilizado una igualdad y una constante, que F va a ser igual a K por E. ¿Qué era K? K es una característica del resorte, K es la constante. K, la constante del resorte, o constante de elongación del resorte. Pero vamos a abreviarlo, constante del resorte. Cada resorte tiene diferente K. Para los autos es diferente, para los colchones es diferente. ¿Por qué será diferente un resorte de un colchón que de un auto? Distancia, diferencia de distancia. X simplemente es por fórmula longitud final menos longitud final. No hay mucho que hablar de eso. Entonces, Hooke ha planteado esto. Bien, apreciados jóvenes, esta belleza. Tenemos con dos X positiva y la fuerza del resorte, esa F del resorte. Y Hooke ha dicho el comportamiento de esto en límites seguros para usar el resorte. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto establece, podríamos esto ampliarlo más. Si lo estiramos, podemos llegar aquí, hasta romper el resorte. No queremos eso, solo queremos trabajar, aquí también se puede llegar a romper el, pero no queremos llegar a eso, queremos comportarnos todo en esta. ¿Sí? Entonces, para una determinada fuerza, tú aplicas una fuerza hasta este límite y vas a obtener una elongación X, tu X para tu F. Retiras esa fuerza, tiene que retornar por aquí mismo y llegar a cero. Y luego lo quieres comprimir, también funciona. Es un proceso de ida y vuelta. ¿Está bien? Ahora, como hemos visto, si nosotros queremos calcular el trabajo de la fuerza efectiva, que es colinear con X en este caso,
para una determinada X, para esta X, alguna X. ¿Y cómo calculo el área de este triángulo? ¿Cómo calcularía? ¿Cómo calculan ese trabajo? Pero el área de ese triángulo que es trabajo, ¿no? Eso vimos visto. Les he dicho que nos iba a servir y ahora ahí está, ¿cómo nos sirve? El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Y puedo decir, esa área, el trabajo de un resorte va a ser un medio de la base, que es X, por la altura que es F. ¿Está bien? Pero F era igual a K por X, entonces el trabajo va a ser igual a un medio de X por F, que es K por X. K por X. Y de ahí el trabajo va a ser de un resorte, un medio de K por X. ¿Qué les pareció? Este es el trabajo que desarrolla un resorte. Pero yo, que ustedes no me creería, y es más, debería definir qué pasaría en el lado comprimido. Lo vamos a resolver. Que nadie me pregunta, entonces. Tengo aquí que tengo una menos X para una determinada, bueno, una serie. ¿Ya? Y tenemos la lectura, que también es trabajo, cuando está comprimido. Pero es un área, no tiene signos, ¿no? A ver, ¿y qué va a pasar? Entonces, para el lado negativo, a ver, un poquito reduciré. No, está bien. El trabajo, el trabajo, el trabajo va a ser igual a el área, un medio de menos X, recuerden que es compresión, por menos F. Pero ese menos F es una ley de Hooke. Ese menos F es menos K por X. El módulo te da, ¿no? El signo estamos manejando porque es compresión. ¿Y qué pasa con eso? Los menos se simplifican y tenemos un medio de K por X al cuadrado. ¿Qué les pareció? Entonces, el trabajo de un resorte, ya sea estirado o ya sea que esté comprimido, es el mismo, solo hay que medir X, solo hay que medir la elongación. ¿Por qué? Ya sea traccionado o ya sea comprimido, es el mismo trabajo. ¿Está bien? ¿Entienden, jóvenes? Bueno, ¿me han Sí, ingeniero. entendido? Entonces, de eso se trata la ley de Hooke y el teorema o el inicio del trabajo mecánico que se va a aplicar. Tenemos otro trabajo que es el de el peso. Y serían, les estoy llenando de fórmulas, pero un poquitas las son los que tengan que recordar, que no va a ser más difícil. Algunos prefieren mejor hacer por energías que hacer por las leyes de Newton. Tiene sus cosas buenas y malas. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo del peso? Una interesante pregunta, ¿no? ¿Cómo calcularía el trabajo que se dice el peso?
podemos ir calculando todos los trabajos. El más importante, bueno, uno de los más importantes, todo tiene masa, eso, el trabajo de peso, es una fuerza que su cualidad es la acción gravitacional de la Tierra, ¿no? Sería lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Para más o menos mostrarles. Bajo la acción gravitacional de la Tierra. Inge, no lo escucho muy bien. Ah, ya. Voy a aumentar. A ver, ahora. Ahora sí, ¿Me Inge. escuchan? Es raro, ¿no? Ya. Estoy en el mismo cuarto, todo igualito, ya. Pero no importa. Esta es la gravedad, el peso, ¿cómo está dispuesto? El peso está así, ¿no? Es colineal. Tenemos la masa por la gravedad. ¿Está bien? Y supongamos que llega hasta aquí. Desplaza desde aquí hasta abajo una altura h, por sus siglas en inglés. Entonces, el trabajo del peso va a ser, en esa circunstancia, el trabajo del peso va a ser masa, la fuerza, el módulo de la fuerza, por el desplazamiento h, y como el ángulo entre ambos es 0, coseno de 0 grados. Y el trabajo del peso va a ser igual a coseno de 0. ¿Cuánto vale? 1, ¿no ve? Ahí, masa por gravedad por altura. ¿Capis? Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Perfecto, ¿no ve? ¿Sí? Así de fácil es el trabajo del peso. Pero hay algo muy interesante en este trabajo del peso. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular ahora el trabajo del peso en un plano inclinado? Aquí está la partícula. Tenemos aquí una angulita. Aquí está tita. Y el bloque se mueve por efecto gravitacional sin contar la fricción aquí. Entonces, su vector de desplazamiento es este, ¿no? Ese es el desplazamiento. ¿Y el peso cómo está dispuesto? Ah, con este vector. M. ¿Está bien? Hasta ahí no hay dudas, ¿no ve? Ya. ¿Dónde se repite el ángulo θ? Según un sistema de referencia paralelo y perpendicular. El peso. ¿Dónde se repite? Para hallar el ángulo. Aquí esto es horizontal, vertical, inclinado, perpendicular, inclinado. Entonces aquí se repite θ. Listo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que existe, por la definición de trabajo mecánico, cuál es el ángulo que existe entre el vector de desplazamiento y el peso? Lo pondremos de color, ¿qué color le ponemos? Amarillo. Ya. El ángulo que hay entre ambos es este.
como tengo de dato el ángulo tita, que define el plano inclinado, va a ser 90 grados menos. ¿Está bien? Ya. Entonces, el trabajo del peso, ¿a qué es igual, jóvenes? El trabajo del peso, P le pondremos, el trabajo del peso va a ser el módulo de la fuerza mg. ¿Qué distancia desplazado? D. ¿Qué ángulo tenemos? Coseno del ángulo entre ellos. Coseno de 90 grados menos tita. ¿Está bien? Ya. ¿Y a qué es igual coseno de 90 grados menos tita? Yo no me acuerdo. Entonces, si no se acuerdan, no se hagan bolas, no. Tranquilos. Hay que aprender o hay que aplicar lo que nos han enseñado en matemáticas. Coseno de 90, pero va a ser muy largo eso. Coseno lo voy a abreviar como cos de 90 grados por el coseno de tita. Y como aquí hay menos, aquí hay más, seno de 90 por seno de tita. ¿Está bien? Así es, ¿no ve? Y aquí el coseno de 90, ¿cuánto vale? El coseno de 90 vale 0 y el seno de 90 vale 1. Entonces, todo esto había sido igual a seno de tita. El trabajo del peso, había sido igual a mg por d por el seno de tita. Van a tener cuidado porque en la definición también había tita. Debería cambiar de notoría. Ahora, si construyo un triángulo, y aquí le llamo D, aquí le llamo H, y aquí está tita, ¿qué relación trigonométrica relaciona la altura con la distancia en el plano inclinado? ¿A qué es igual a H? A la hipotenusa por el seno de tita. ¿Está bien eso, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Se entienden los jóvenes? Y aquí miren lo que tenemos. Aquí tenemos de seno de tita, que es H. ¡Sorpresa! El trabajo del peso es igual a masa, gravedad, por altura. ¿Qué les parece? ¿Esto han visto en otro lugar? Aquí. Es decir, que si nosotros, aquí voy a reducir lo que reduzco ahora, para no pisar. Ya. Si yo tengo una partícula, déjame dividir esto a la mitad. Ya. Si yo tengo una partícula y tengo dos niveles, entre estas dos líneas hay aquí, y dejo que una partícula caiga de aquí por efecto gravitacional aquí, con su peso, mg, con la atracción gravitacional, y dejo que otra partícula vaya en un plano inclinado, debido también a su peso. Solo estamos analizando el peso mg, pero aquí hay ya un ángulo θ. Esto lo hemos demostrado, pero voy a hacer algo que no lo he demostrado, pero que van a tenerme que creer. Si suelto una partícula por una trayectoria curva, ahí tenemos mg, ¿no? Y es una trayectoria curva, ¿no? Son tres trayectorias diferentes, una en caída recta,
una inclinada y otra en curva. El trabajo para las tres trayectorias, para dos he demostrado, la otra la demuestro en física 100, el trabajo del peso solo depende de qué, de la masa, la gravedad, que es dato siempre, y la altura, es decir, el desnivel entre esta posición inicial y esta posición final. ¿Qué les parece? El trabajo que se desarrolla de esa forma del peso. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿A qué conclusión llegamos? Que el trabajo del peso no depende de la trayectoria. ¿Han entendido, jóvenes? Jóvenes, ¿han entendido? ¿Mm? Jovencitos, ¿han entendido o no? Parece que no hay gente. ¿No? Pero aquí dice que hay gente. Ya estamos 8:30. Creo que el auxiliar, les ha debido consultar. ¿Les ha avisado algo el auxiliar? No, dije. No, Inge. Ayer a mí me ha llamado y me ha dicho que tiene un examen presencial a las 9:30. O sea, justo con su clase, porque su clase comienza a las 9. Entonces, nuestro querido auxiliar se ve impedido. Tal vez a las 9 entre, les mando un link y les diga que no va a pasar clases, porque se dan estas circunstancias. Ustedes saben que los exámenes ahora que estamos volviendo a la presencialidad son, digamos, es una prioridad. Les pido su comprensión para el joven auxiliar y que recuperen un día que tengan libre. Yo he dispuesto el miércoles, vamos a terminar esto de trabajo, vamos a hacer potencia, también energía, y va a ser virtual, pero ya la próxima semana se va a regularizar que sea presencial. ¿Les gusta más presencial o virtual? ¿Qué les gusta más? Presencial. 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 Ya. Vamos a retornar presencial, solo por esta semanita que el curso básico está tomando exámenes, nos quitan las aulas porque corresponde. También nosotros les hemos quitado las aulas la anterior semana en los días domingo, lunes, domingo, martes y jueves. Ya, conmigo hasta aquí vamos a quedar. Ha sido un placer, ¿no? Y ya se está recuperado que me muero por volver a las aulas. Voy a volver a las aulas la próxima semana. Pero el miércoles no falten, por favor. Es urgente que vengan. Ya dije. Ahora, les quería comentar, para terminar, quería decirles, a ver, Laura, dime, ¿qué querías opinar? Laurita. Prosigue nomás, dije. Ayer. Cuando uno está cursando el preuniversitario, tiene, digamos, mucha ansiedad, porque estudia y trata de obtener los mejores resultados, como todos en la vida, ¿no ve? Pero lo que pasa en la realidad es que algunas veces no se cumplen nuestros planes, es decir, que tenemos malos resultados, y eso algunos, como están viendo ahora, antes éramos 100 y más y asistían en esa cantidad, pero ahora se ha reducido, ¿no ven? Entonces, lo que yo les recomiendo es que continúen, independientemente de los resultados, continúen, porque han visto que la matemática, la física y la química son fundamentales para cualquier carrera. Para la vida de cualquier persona, la matemática y física deberían ser cultura general, o es cultura general, solo que depende mucho de quién lo aplica o no. Entonces les pido que continúen, no se desanimen, y ahora, digamos, si en el peor de los casos alguien está pensando, no, ya estoy reprobado, ingeniero, ¿sí? No, hay una segunda opción, es recuperatorio. En el recuperatorio, obviamente hay que sacarse una buena nota, está entre 40 y 50 el promedio para entrar al recuperatorio,
Entonces, si tienen eso, entran al recuperatorio y si sacan una buena nota, todavía tienen expectativas, no solo de aprobar. Si sacan muy buena nota en el recuperatorio, promediando con la del tercer parcial, si hacen números, pueden ir todavía por su primera opción. Porque todos están así, porque no crean que ustedes son los uniquitos que están mal, ¿no? No todos. Es todo un problema esto de la pandemia que ha destrozado, digamos, la forma de cómo enseñar. Así que no se sientan aludidos o personalmente todos dicen, no, todos están bien y yo nomás estoy mal, ¿no? Tranquilos. Ocurre, pasa. Entonces, no se desanimen y si no logran ni con el tercer ni con el recuperatorio, hay un examen de dispensación, ¿sí? Que también les permite elegir su primera opción, si vencen el examen. Pero, ¿qué pasa por lo general? Si van al examen de dispensación y no asisten a estas clases del último parcial y entran en estas preguntas, les va a decir, oh, debería haber asistido a esas clases, me hubieran servido ahora que se dan el examen de dispensación. Por eso también les digo que no abandonen, ¿ya? Han pagado, entonces tienen el derecho a asistir hasta el final del curso preuniversitario, entonces sigan asistiendo, sigan metiéndose a la cabeza que esto sí sirve como cultura general, sirve para que sean mejores académicamente, ¿ya? Entonces no se desanimen, jóvenes, sigan adelante. Que les vaya bien, hasta la próxima clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias, sí, hasta luego.